Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amén. Puede tomar su asiento, hermano y hermana. El nuevo mandamiento es el tema del mensaje de hoy. Esta porción, hermanos, que acabamos de leer, contiene una parte de las recomendaciones que Jesús le dio a sus discípulos como muestra que no siempre estaría con ellos de manera física. Él tenía que volver al Padre, como ya una y otra vez se los había dicho a sus discípulos. Y en otra ocasión el Señor vuelve a darles esas recomendaciones. Y es que Él les ha venido diciendo en los versículos que están antes, que no leímos, que Él habría de emprender un viaje al cual ellos no podían seguirle en ese momento. El viaje al que Jesús se refería es que Él habría de morir. Y por eso les dice: a donde yo voy, les dice, ustedes no pueden seguirme ahora, les dice, pero me seguirán después, les dice. Porque es una ley inexorable de que todo ser humano habrá de morir físicamente, incluyendo también a nosotros, los hijos de Dios. Ahora bien, el Señor, entre otras cosas, les habla acerca de un mandamiento que, por cierto, el Señor dice: este mandamiento nuevo les doy. Ahora el punto es este, hermanos, y es que el mandamiento en sí al que Jesús se refiere no era nuevo. Probablemente usted mismo ha investigado a la luz de la Biblia que ese mandamiento no es nuevo. Entonces, ¿y por qué el Señor Jesucristo estaba diciendo entonces que era nuevo? Si en la Escritura lo encontramos en Levítico, en el capítulo 9, en el versículo 18 específicamente, ahí se habla acerca del amor que debe reinar entre los hermanos, entre los semejantes. También en Proverbios, en el capítulo 20. Bueno, y así hay tantas porciones en el Antiguo Testamento donde Dios exhorta a su pueblo a que exista el amor entre hermanos. Entonces el punto es este: ¿por qué Jesucristo estaba diciendo que era un mandamiento nuevo si ya existía? Y es que fíjese, hermanos, que vale la pena poder nosotros detenernos a analizar la palabra que Jesús usó en el griego para referirse a nuevo. Y es que en el griego existen dos palabras para referirse a nuevo. La primera es neos. Esa palabra neos indica, fíjese lo que indica. Indica o se refiere a algo que no ha existido nunca antes. Es algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. Esa palabra se aplica en el griego neos, con acento en la O. Neos. Está la otra palabra, que es kainos. Esa palabra kainos significa o se refiere a algo que, aunque ya haya existido antes, pero que ahora adquiere una nueva fuerza, o que ahora está en una mejor condición. Entonces, ¿cuál palabra es la que Jesús usó en el griego para referirse cuando Él dice les doy, o este mandamiento nuevo les doy? La palabra que Jesús usó es kainos, porque como usted mismo ya ha llegado a la conclusión de que ese mandamiento no es nuevo. Ahora, pero aquí vemos, hermanos, por qué Jesús le dio el título de nuevo a ese mandamiento. Porque aunque ya había existido ese mandamiento desde el Antiguo Testamento, ahora
estaba, o lo estaba el Señor dándolo, pero renovado, en unas mejores condiciones. ¿Por qué el Señor lo renueva ese mandamiento y se lo da a sus discípulos? Bueno, porque Jesús lo presenta como nuevo, hermanos, porque necesitaba ese mandamiento, aunque Él ya lo había dado antes en el Antiguo Testamento, necesitaba una renovación en primer lugar, por haber sido corrompido en su expresión, en la manera en que los judíos lo citaban o lo aplicaban. Y es que yo no sé si usted se acuerda que ya en una ocasión, no sé en cuántas ocasiones hemos meditado o hemos leído probablemente juntos esa porción que está en Mateo capítulo 5, en el versículo 43. Y es donde Jesús le dice a los judíos: ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Entonces, pero oiga bien, no fue Dios el que dijo eso. Ahí ellos habían tomado una parte del mandamiento, pero ellos lo habían corrompido, porque los judíos creían de que el prójimo solamente era aquella persona que estaba de acuerdo con ellos o las personas con los que ellos se llevaban bien. Pero ya una persona que los atacaba, una persona que era así denigrante con ellos, ese ya no era prójimo, decían ellos. Y para ellos esa persona era un enemigo que había que aplicarle las mismas reglas que esa persona les había aplicado a ellos. Y usted sabe que los conceptos en el mundo son así. La gente que no conoce de Dios es aquella persona que dicen, bueno, dicen, golpe con golpe yo pago. Si alguien me hace un daño, yo le hago otro igual. Y ese es el consejo que dan los amigos a las personas. Y le dice, alguien te hizo daño, hazle algo igual tú. Los judíos tenían ese concepto. Y por eso dijeron ellos, amarás a tu prójimo, dice Dios. Sí, decían ellos, a mi prójimo, sí, el que me ama, con el que yo me siento bien, con la persona que me es favorable. Pero aquella persona que me denigra, ese es mi enemigo y yo lo voy a aborrecer, decían ellos. Entonces, en primer lugar, por esa corrompición que había tenido ese mandamiento, o sea, lo habían corrompido los judíos, es que el Señor ahora le da una renovación. Y el otro objetivo, o la otra razón más bien, por la cual el Señor le da una renovación a este mandamiento, es que había sido violado ese mandamiento en la práctica. Fíjese que en primer lugar había sido corrompido en la manera que se expresaba ese mandamiento. Porque el mandamiento de Dios es que se había de amar al prójimo como a sí mismo. Pero claro, los judíos habían dicho, decían ellos en sus conceptos, ¿verdad? Bueno, prójimo es la persona con quien yo me llevo bien, pero los demás no son mi prójimo, decían. Más si son personas que me maldicen, más si son personas que me denigran, más si son personas que no me aman, entonces no son mis prójimos, decían, son mis enemigos y yo los voy a aborrecer, decían. Bueno, eso era en cuanto a su expresión, pero también en cuanto a la práctica. Y Jesús mismo los acusa, hermanos, acerca de que ese mandamiento ellos no lo practicaban. Y no, para no ir tan lejos, aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 42, el Señor los acusa de que no practicaban ese mandamiento. Y les dice, si Dios fuera su Padre, les dice Jesús en el 42 del capítulo 8, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Ahí el Señor les está diciendo que ellos no amaban. ¿Por qué? Si no lo amaban a Jesús, por ejemplo, como el Mesías, deberían amarlo como su hermano en la carne que eran, porque Él era judío. Si no lo reconocían como Dios,
pues al menos deberían amarlo como otro ser humano. Pero no lo amaban. Por eso el Señor les dice: si ustedes realmente fueran hijos de Dios, me amaran a mí. Entonces, no practicaban el mandamiento que Dios les había dado desde el Antiguo Testamento, que deberían amar a su prójimo. Entonces ahí tenemos las dos razones principales por las cuales el Señor renueva el mandamiento y lo vuelve a aplicar, ya renovado. Entonces no es que el Señor estaba diciendo que ese mandamiento era nuevito y que nunca antes había existido, no, sino que estaba diciendo el Señor: ahora les doy este mandamiento ya renovado para que lo pongan en práctica. Y hermanos, y es que nunca está de más el volver a las Escrituras para dar un repaso a los mandamientos y a las ordenanzas del Señor. Muchas veces con el transcurso del tiempo, hermanos, en la vida cristiana, nosotros vamos perdiendo el objetivo y vamos olvidando ciertas cosas que son elementales en el Evangelio y que todo creyente debe saber, pero no solo saber, sino también llevarlas a la práctica. Los judíos, hermanos, como ya le dije, eran personas que interpretaban las Escrituras muchas veces de acuerdo a su manera o a su condición. Y existen muchas personas todavía hoy en día de que dicen: eso es para mí, eso no es para mí, eso, y ahí están escogiendo qué cosas les gusta de las Escrituras, de la palabra de Dios, y qué cosas, si van en contra de sus intereses, las rechazan. Pero la palabra de Dios es toda para nosotros. Debemos recibirla toda, no parcialmente. Entonces, el otro detalle, hermanos, es que el Señor Jesús viene y dice de qué manera es que se debe amar a los semejantes. Hay personas, hermanos, que dicen: yo tengo mi propia forma de darle el amor a mi prójimo. Y dicen: no, pues yo amo a la gente, pero yo no soy una persona, dicen, que me gusta andar diciéndolo. Yo solo sé que amo a las personas y punto, dicen. Ellos creen que tienen una manera muy particular de sentir y de expresar el amor hacia su semejante. Entonces dicen: yo amo a mi manera. Así como hay personas que dicen: yo busco a Dios a mi manera, yo tengo mi propia fe, dicen. Así hay personas que cuando se les evangeliza, se les habla de Cristo, dicen. Es más, hermanos, hay personas que han estado en la iglesia, que han sido creyentes, y cuando se alejan y uno los va a buscar y le dice: hermano, ¿y por qué usted no ha regresado a la iglesia? Lo estamos extrañando. O uno los encuentra por ahí, ¿verdad? Y dice: hermano, pero ¿por qué no ha ido a la iglesia? Ya se nos alejó. Y dice: no, pero es que yo tengo mi propia fe, dicen. Y comienzan a dar sus propios motivos, ¿verdad? Entonces, pero es que no hay dos ni tres fees, hay una sola fe. Y estamos en esa fe o no estamos. Y es la fe en el Señor Jesucristo. Y no son nuestras propias reglas, sino las reglas que el Señor Jesucristo ha establecido y ha dejado en su palabra para todos aquellos que decimos ser sus discípulos. Bueno, entonces viene el Señor y dice de qué manera es que nosotros debemos amar a nuestros semejantes. Y es que Él dice que debemos hacerlo así como Él amó. Dice: este mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Y dice el Señor: así como yo los he amado, dice. Ahora, cada quien tiene una manera muchas veces de medir y de juzgar el amor de los demás. Entonces, usted sabe que hay niños que dicen: yo creo que mi papá no me quiere, dicen, porque a menganito, dicen, a su hermanito, a él lo atienden más, con él platican más, a él le compran más cosas que a mí. Entonces, y tienen esa manera de juzgar muchas veces los niños, ¿verdad? Pero muchas veces es que ellos no llegan a entender, aunque yo no dudo que hay excepciones, hay padres que tienen preferencias, lo cual no es correcto. Y
Pero son las excepciones. Pero en muchas ocasiones no es que los padres sean selectivos y ellos quieran atender más a un hijo que a otro, sino que sobre todo cuando un niño más pequeño que el otro, dígame usted, ¿cuál de los dos merece mayor atención? El más pequeño. No porque sea especial o más especial que el otro, sino por su edad. ¿Cómo un padre va a descuidar a un niño que tiene 2 años o 1 año por andar cuidando a alguien que tiene 22? Entonces es bien, o sea, usted ahí puede llegar a la conclusión de que es por esas situaciones. Entonces, pero en el evangelio muchas veces también existe aquello de que hay creyentes que dicen, yo creo, dicen que en la iglesia a la hermanita fulana, a esa hermana todos la aman. Yo creo que al hermano fulanito, ese hermano es bien amado en la iglesia y yo parece que soy el patito feo. Entonces, y juzgan el amor de las demás personas en base a su propia opinión. Dice un dicho que cada quien juzga de acuerdo a su condición. Pero el hecho de que aquella persona juzgue de que a él no le aman tanto como a otro, eso no significa que sea cierto. Eso no significa que sea cierto. Entonces, y no está mal que cada quien tenga su propia opinión, pero el problema es de que hay alguien que tiene una opinión estándar y ese es Dios. Y de seguro, hermanos, que Dios no tiene preferencias. Ahora, claro, nosotros no debemos tenerlas, por supuesto, también, porque así nos ha enseñado Él. Y por eso el Señor dice que en la manera como Él amó, es así como debemos amar. Ahora, la otra pregunta es, ¿y cómo amó Jesús? ¿Cómo fue que amó Jesús? Fíjese, hermanos, que Jesús, la manera en que Él amó, lo tenemos manifestado claramente en las Escrituras. Alguien dijo que Cristo amó hasta el extremo, lo cual es una gran verdad. Hasta el extremo de dar su vida, de dar su propia vida. Y alguien dijo esta otra frase que a mí me impacta mucho. Dice que Cristo dio o puso su vida para ganar la amistad de sus enemigos. Usted sabe que hay personas, hermanos, en el mundo. Han habido personas que han entregado su vida por una causa, han entregado su vida por cualquier motivo. Y dicen, no, pues esta persona, a él le pegó el balazo que le iba a caer a su hijo, a su esposa, a su esposo o a su amigo, y él se puso enfrente y él recibió el impacto. Pero bueno, eso es su amigo, era un pariente. Pero Jesús, hermanos, entregó su vida por gente que lo aborrecíamos, no lo queríamos, no lo amábamos, al contrario, lo maldecíamos y pisoteábamos su santo nombre con nuestros actos. Y aún así nos amó. Por eso es que también la Biblia dice que nadie tiene un amor, dice, como este, dice. Como el de aquel, dice, que pone su vida, dice. Y mire que dice que pone su vida por sus amigos, dice. Entonces dice, Dios la puso por mí, que yo soy su amigo. Pues si somos amigos ahora que nos convertimos, pero antes no éramos amigos de Él. Pero como el Señor en su presencia, en su conocimiento anticipado, no nos vio como sus enemigos, nos vio como aquellos que éramos amigos de Él. Y mire que en muchos de nosotros ya se cumplió ese buen deseo del Señor, porque ahora somos amigos suyos. Somos amigos de Él. ¿Cuántos amigos del Señor hay aquí? Nosotros, hermanos, tenemos la bendición de que el Señor nos ha entregado su amistad. Y por eso es que dice el Señor, así como yo los amé a ustedes, así ámense entre ustedes, dice. Ahora, viene Jesús
Y comienza a decir en el versículo 35 que ese amor va más allá de lo que realmente no se puede ver, porque el amor no se puede ver. O sea, si una persona, por ejemplo, ama, yo sé que aquí todos nos amamos, pero no se puede ver. No se puede ver el amor, porque es un afecto. Pero el Señor dijo que habría de haber una señal, habría de haber una emblema. Una emblema. Dijo que ese amor fraternal, por cierto, era una buena señal o una señal de la buena reputación del creyente, de la buena reputación de la profesión de los hijos de Dios. ¿Y cómo es que se conocen los cristianos? ¿Por qué se conocen? Hay personas que dicen, no, pues yo, dicen la hermana, me voy a vestir de manera prudente. Usted sabe que hay personas que le dan énfasis a la vestimenta, ¿verdad? No, dicen, yo me voy a vestir, que si es mujer, que el vestido me arrastre, que ande barriendo la calle. Otros dicen, no, yo, dice, si es el hombre, voy a vestirme siempre bien, voy a andar bien ataviado, con el último botón aquí, bien abotonado, bien vestido. Y voy a tratar la manera de presentarme piadosamente. Pero Jesús dijo que esa es la señal del creyente. Entonces hay sectas, hermano. Hay sectas donde ese es el énfasis, la vestimenta. Y hay una secta que dice que por eso ellos son luz del mundo, como Jesús dijo. Ahí le di el nombre ya de una secta. Entonces, en la vestimenta, sí, hermano. Ellos son religiosos, es una secta. Jesús no dijo que por la vestimenta, claro que por supuesto hay que vestirse decorosamente, como dice la Biblia, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que hay que caer en el otro extremo, pero no es esa la señal del pueblo de Dios. No es ese el emblema. O dicen, bueno, alguien puede decir, bueno, para que la gente se dé cuenta que yo soy creyente, voy a andar siempre la Biblia conmigo. Siempre la voy a andar conmigo. Y no estoy refiriéndose a una aplicación en las devices como hoy en día, ¿verdad? En el celular uno. Sino voy a andar el libro conmigo, y con eso toda la gente se va a dar cuenta que yo soy creyente. Bueno, y así podemos enumerar, hermano. Hay personas que dicen, no, para que la gente se dé cuenta que yo soy creyente, voy a poner un sticker en el parabrisas del carro, en la parte de atrás, que digan, yo soy hijo de Dios. Yo soy creyente. Entonces, y no es malo poner sticker de carácter evangelístico. No estoy diciendo que sea malo eso, hermano. Pero las intenciones muchas veces con que se hace eso es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, pero Jesús no dijo que por eso nosotros nos íbamos a conocer. No dijo que era por eso. Ahí en el versículo 35 dice, de este modo, dice, como está hablando del amor que debe haber entre los creyentes, de este modo, dice, todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros, dice. Entonces, ¿cuál es el emblema del creyente? ¿Cuál es el emblema de la iglesia? El amor fraternal. El amor. Fíjese, hermanos, que este amor fraternal, que es el emblema de los discípulos del Señor Jesús, fue el emblema de la iglesia primitiva, fue el emblema de los primeros creyentes. Pero al pasar el tiempo, las cosas se fueron destiñendo. Y es que fíjese que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos cuenta prácticamente el nacimiento de la iglesia y el desarrollo de la iglesia en los primeros siglos, encontramos que dice la Biblia que ellos tenían un solo corazón, y el alma de la multitud de los creyentes y el corazón era uno solo, dice. O sea que ahí nadie jalaba por su lado. Ahí nadie decía, yo creo que mi opinión es mejor, yo creo que las cosas no deben ser así. No, dice que tenían un alma y un corazón, era un cuerpo. Y la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Pero por momentos parece que no somos un cuerpo, ¿verdad? Somos muchos cuerpos,
muchas cabezas, muchos corazones. Pero la Biblia dice que los primeros creyentes tenían un solo corazón y un solo alma, una sola alma, dice, y era la multitud de los creyentes. Oiga, hermanos, dice que era multitud porque realmente la iglesia primitiva, hermanos, solo en el primer mensaje Pedro predicó, hermanos, se convierten en 3,000, después 5,000, o sea, una cantidad enorme de creyentes. Y para que tuvieran una sola opinión y para que pudieran ser personas que pensaran del mismo modo. Entonces, pero como ha ido cambiando el tiempo, más bien la gente, no el tiempo, el ser humano ha ido cambiando y la iglesia del Señor no ha sido exenta de estos cambios. Entonces resulta que, fíjese que hay una historia, hubo un hombre llamado Tertuliano, que fue de los primeros creyentes. Se cree que Tertuliano fue discípulo de Juan, el apóstol. Él dijo en una ocasión, dice que el amor que profesaban los creyentes, dice que causaba tan admiración en los paganos, que dice que los llevaba a exclamar: miren cómo se aman los cristianos y están dispuestos a morir los unos por los otros, decían. Así se expresaban los paganos en esa época. Por eso un cantante hoy cristiano escribió un canto que ese se llama Cristianos, se llama. Dice, antes al mirarse decían, ¿ves cómo se aman? Hoy, dice, al contemplarlos se repite una y otra vez, ¿ven cómo se separan? Y esa es la horrenda realidad de la iglesia hoy en día, hermano. Que cada quien quiere jalar por su lado. Pero ¿sabe usted qué es lo que ha minado ese amor y esa unidad? El orgullo, la soberbia, el deseo de grandeza y de posiciones. Fíjese que la iglesia, en sus etapas en la Biblia encontramos cómo llegó un momento, después de todos llamarse discípulos, después ya comenzaron los títulos en la iglesia. Y ya no todos eran discípulos, habían unos que ya no eran discípulos, sino que ya eran personas que tenían un alto puesto y tenía que llamárseles así. Se cree que esa selectividad comenzó con la influencia de unos llamados los Nicolaitas, que se menciona ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso. Entonces dice, por supuesto, el Señor reconoce que la iglesia en Éfeso aborrecía la enseñanza de los Nicolaitas, pero según los historiadores, los Nicolaitas lo que hicieron, hermanos, es que comenzaron a dividir la iglesia en castas. Y ya no todos eran discípulos. Usted sabe que Juan, si usted ha leído su evangelio, se da cuenta que Juan se nombra a sí mismo como un discípulo. Él no dice que es apóstol. Y dice, y luego el discípulo dice, a quien Jesús amaba, dice, ahí se está refiriendo a él. Imagínense que era tan modesto que ni siquiera decía, y yo, a quien Jesús me amaba tanto. No decía así. Siempre hablaba en segunda persona del singular cuando se refería a él mismo. Entonces, y él se nombraba así, discípulo. Pero usted sabe hoy en día, hermano, cuántos títulos hay dentro del cristianismo, ¿verdad? Dice, no, hombre, el apóstol, el patriarca, hoy hay el arcángel. Sí, de veras. Y uno se queda estupefacto cuando oye eso, admirado. Dice, no, él es patriarca, dicen ahora. Este fulanito ya es, no, él ya pasó de apóstol, es una persona que está en una posición más elevada, dicen. Yo no sé por qué no está en el cielo, ¿verdad? Y ahí comenzaron los obispos, los cardenales y los monseñores, los señores, bueno, y tantas jerarquías que usted sabe que existen hoy dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia evangélica también, eso no ha quedado atrás. También la iglesia evangélica, por eso le estoy diciendo que existen tantos títulos, ¿verdad? Que se han inventado ahí, que dicen el reverendo, el reverendísimo. ¿Sí ha oído eso, verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, todos somos discípulos de Cristo,
Hermanos, solamente, oiga bien, con el hecho de que el Señor nos llame sus discípulos, eso es demasiado grande para nosotros, porque Él es el maestro de maestros y ser discípulos de Él es un gran privilegio, hermanos. Y así sucesivamente, imagínense con Ananías, por ejemplo, a aquel a que el Señor le habla y le dice: vete a la calle que va a Damasco, porque ahí está un hombre, le dice, que ya está derribado del caballo. Bueno, es más, ya Saulo ya no estaba ahí en el camino. Entonces, pero dice la Biblia que este Ananías era un discípulo, dice. Discípulo, un hermano como usted y como yo, común y corriente. Va y llega y dice la Biblia que le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha enviado para recobres la vista. Y dice que le puso las manos, oró por él y Saulo pudo ver. Pero era un discípulo como usted y como yo. Entonces no habían esos sentimientos de grandeza, no habían esos títulos rimbombantes como hoy en día existen en la iglesia. No existían. Pero a medida el tiempo fue transcurriendo, la iglesia fue perdiendo eso. Y hoy estamos, hermanos, tan mal en cuanto a esto, que por eso es necesario, como dice la Escritura, pararse en los caminos, detenerse en la marcha alocada que lleva la iglesia y detenerse si realmente vamos por el camino correcto. Y detenernos realmente para reflexionar y decir: ¿iremos por el camino correcto o vamos por el sendero que nosotros hemos elegido? Y por eso el Señor dice: de esta manera, de este modo, todos sabrán, dice, que son mis discípulos. Y es cierto, como le digo, Tertuliano lo testifica, que así decían los paganos en esa época. Porque en esa época, hermanos, no había aquella ilusión de grandeza, de orgullo, de prepotencia, de querer ser más que el otro, porque todos estaban en la misma condición. A todos los creyentes los andaba persiguiendo el imperio romano. A todos los creyentes estaban amenazados, hermanos, a que si eran sorprendidos adorando a este Dios que para el César era desconocido, porque quería que lo adoraran solo a él, el emperador romano, eran personas que estaban condenadas a morir de manera tan trágica y tan violenta, hermanos. Desde el convertirse en antorchas humanas en las calles de Roma, los encendían vivos, los subían en un tipo de cruz y ahí los elevaban y los llenaban de brea, de petróleo, como hoy lo conocemos, hermanos, y encendían a las personas y servían de luminarias en la ciudad de Roma, hermanos, hasta el punto de llegarse a convertir los creyentes en espectáculo en el Coliseo romano. Dígame usted, ¿quién iba a andar queriendo en esa época ser un grande, ser un famoso? ¿Quién iba a querer en esa época ser una persona reconocida y famosa y alabada? No, todos estaban en las mismas condiciones, y lo que más existía entre ellos, de los que no se les puede acusar, es de la falta de amor. Pero hay tantas cosas, hermanos, que a nosotros nos hacen el poder no compartir el amor, porque nos hemos acomodado. Las condiciones ahora son otras. Pero el amor nunca deja de ser. Todo, dice Pablo, pasará. Incluso las comodidades y las cosas que a nosotros tanto nos atraen o nos distraen para no poder expresar el amor hacia nuestro semejante. Pero el amor de Dios nunca dejará de ser. De esa manera, hermanos, con tanta cosa que apareció y se introdujo en la iglesia, fue que Satanás logró y ha logrado conseguir minarnos, robarnos el terreno. Y ya la iglesia no trabaja unida como un solo cuerpo por la causa de Cristo en la tierra. Y por eso el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 12, Él dijo: por haberse multiplicado la maldad, dijo,
Oiga bien, por haberse multiplicado la maldad. Estaba hablando para el futuro, para nuestra época. El amor, dijo, de muchos se enfriará, dijo. Y sabe usted que ese momento al que Jesús está refiriendo es esta época. Porque la maldad se ha multiplicado. Y la iglesia del Señor ha sido también manchada por el pecado. Y eso, hermanos, es lo que, como le acabo de decir, ha permitido que Satanás cobre terreno dentro de la iglesia. Y una de las cosas que Satanás procura, hermanos, son las disensiones, son las disensiones, son los pleitos, tantos malos entendidos dentro de la iglesia. Y eso lo que genera es división, es separación, donde las personas, ya como le digo, por el orgullo, por la vanidad, por muchas cosas, hermanos, que han ido ahí añadiéndose, llega un momento cuando ya no sabemos ni quién es el otro hermano, no sabemos ni cómo está, no nos importa nada. ¿Por qué? Porque estamos tan embebidos en nuestras propias cosas que nos volvemos egoístas. Sí, nos volvemos egoístas. Pero el Señor dijo que es también debido a la multiplicación de la maldad, que el amor de muchos se enfriaría. Ahora, ese amor, cuando Jesús dice que el amor de muchos se enfriaría, no solo se está refiriendo al amor hacia Él, porque la iglesia también ha bajado de intensidad. Y esa era la queja que el Señor tenía con la iglesia de Éfeso. El Señor lo que le dice: tengo contra ti algo, le dice, y es que has olvidado tu primer amor, le dice. Y sabe usted que el primer amor no es la primera novia que tuvo, o el primer novio que tuvo la muchacha, o la primera novia que tuvo el muchacho. Dice: ese es mi primer amor. Y dice: ay, es que el primer amor, dicen que es inolvidable, dicen. Mire, hermanos, para nosotros los creyentes, el primer amor y único amor es Jesucristo. Él es. O sea, el primer amor no se refiere porque fue a Él primero que lo conocimos, tal vez fue el último que conocimos, pero se llama el primer porque ocupa el primer lugar en la vida nuestra. Y debe ocupar el primer lugar en la vida nuestra. Ningún otro amor debe ocupar el lugar que a Jesucristo le pertenece. Entonces, pero no solo se está refiriendo el Señor a el amor hacia Él que en la iglesia o en el creyente se iba a enfriar, sino se está refiriendo también al amor entre hermanos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en eso. Eso es lo que está sucediendo. Y que hay una lucha constante, hermanos, de Satanás por el hecho de querernos separar, de querernos desunir, de querernos dispersar. Es una lucha constante. Y si usted no se ha fijado, fíjese, observe mejor y se va a dar cuenta. Cualquier cosa Satanás la usa con el objetivo de separar, de desunir. Una mala noticia, un malentendido, un rumor, una murmuración. Eso es lo que Satanás, y eso es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Él lo intentó, Satanás. Dice la Biblia que todos tenían un alma, un solo corazón, y nadie decía ser suyo lo que poseía, dice la escritura, y todos tenían las cosas en común. Pero, dice, Satanás no se iba a aguantar ver esa unidad tan bonita que había en la iglesia. Pero hubo murmuración, dice. Y es que las viudas de los griegos se quejaban que a ellas no les daban la ración y que solo a las viudas de los judíos. O sea, que había favoritismo en la iglesia. Y es ahí donde el Señor ilumina a los apóstoles y les da la idea el Señor de que se llamaran a los primeros diáconos, para que no fueran los apóstoles los que hicieran todo ese trabajo, sino que hubieran otras personas que colaboraran con los apóstoles. Y eso le tapó el hocico al diablo, hermanos. Se da cuenta, hermanos, que cuando hay ese tipo de murmuraciones dentro de la iglesia, en la escritura nosotros encontramos cuál es la salida. Ahí están los ejemplos. Hay maneras para poder callarle la boca al diablo y una vez arreglar las cosas.
Pero cuando nosotros, imagínense que los apóstoles hubieran comenzado a hacer un borlote ahí, ¿verdad? Y no, hombre, es que aquí hay un montón de señoras chambrosas y que no sé qué y que no sé cuánto. Uy, se verá despedazado la iglesia. Pero dijeron ellos: escojan a personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de las mesas. Y nosotros, dijeron los apóstoles, nos vamos a encargar de la oración y la enseñanza de la palabra. Va, hermanos, santo remedio. Pero claro, Satanás nunca se va a quedar ahí quieto, ¿verdad? Va a seguir inventando otras cosas. Pero el punto es este, hermano, de que la iglesia primitiva luchó por mantener el amor y la unidad. Y esa debe ser la lucha nuestra. Esa debe ser una constante en nosotros. Es de trabajar, hermanos, y no esperemos que otras personas nos den afecto y nos den amor. Démoslo nosotros. Comencemos nosotros, demos el primer paso. No hay problema. No hay por qué estar esperando que otras personas lo hagan. Y esperando, por eso yo en veces cuando estamos saludando nos le digo: hermanos, vamos a darnos un abrazo. Hay hermanos que se quedan así, ¿vale? Como que, a ver, ¿quién me viene a abrazar? Otros se salen. Ya cuando nos ponemos de pie dicen: ya van a cantar el canto de bienvenida, mejor me voy para el baño, dicen. Oiga, hermanos, si no sabemos expresar el amor, hay duda que quizás no lo tenemos. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Sí. Si hay hermanos que dicen: ya viene el momento cuando voy a darle un abrazo a mi hermano, donde le voy a dar la mano y le voy a decir: hermano, qué gusto me da volver a verte. Hermanos, es una bendición. Porque el saludarnos, hermanos, el tener ese afecto, el estar, hermanos, porque mire, el amor, este es un detalle que vale la pena poder considerarlo. Y es que el amor no solamente debe sentirse, sino que hay que expresarlo. Pero también está la otra contraparte. El amor no solo hay que expresarlo, hay que sentirlo. ¿Sí? Hay que sentirlo. O sea, debemos tenerlo, pues, vaya. Porque si nosotros: ay, hermanito, te amo, hermana, te amo. No, yo te amo mucho, hermano. Pero realmente lo tenemos adentro ese amor, lo sentimos. ¿Eh? Porque si no, entonces estamos cayendo en hipocresía, ¿verdad? Entonces, debemos sentirlo, hermanos. Y muchas veces, tal vez usted dice: ay, pero es que este hermano me ofendió, esta hermana me ofendió, pero, y como está cerca de mí, mejor voy a hacer que voy a ir al baño. Entonces dice: no, pero es que no lo siento. Como no lo siento, entonces por eso mejor no. Y para no ser hipócrita, mejor no digo nada. Pero si no lo sentimos, estamos en problemas también. Porque el amor de Cristo, si lo tenemos en nosotros, hermanos, sabemos de que Él nos ha perdonado. Y por eso una persona, hermanos, que no puede perdonar, es una persona, o que le cuesta perdonar, es una persona que quizás no ha experimentado el perdón de Cristo. Porque el que ha sido perdonado por el Señor es una persona que fácilmente perdona. ¿Por qué? Porque sabe que los pecados que le perdonó el Señor a él son demasiados. Dice: si el Señor me perdonó a mí, ¿por qué no voy a perdonar a mi hermano que me ofendió, que me gritó, que me insultó, que hizo esto? ¿Por qué? Pues si el Señor nos ha perdonado tanto, hermanos, tanto nos ha perdonado Él, que debemos nosotros perdonar a las demás personas que nos han ofendido. Entonces, pero ¿por qué es que existe o debe existir en nosotros el perdón hacia los demás? Porque hay amor. El amor fraternal, el amor entre hermanos, eso es lo que el Señor quiere en su pueblo. Que nos amemos los unos a los otros. Así como yo, dijo el Señor. El ejemplo perfecto es Él. Así como yo. ¿Y cómo, Señor, hay que amar al semejante? Bueno, así como yo lo hice. Y si Él lo hizo, hermanos, y Él nos manda a que lo hagamos, es porque se puede. Sí se puede, hermanos. Se puede, con la ayuda del Señor. Ahora, para poder amar como Cristo amó, hay que tenerlo a Él aquí adentro. Porque solo Él nos puede ayudar a amar aún
a la persona que nos tira piedras, a la persona que nos denigra, a la persona que hace esto o lo otro en contra de nosotros, pero con el amor de Cristo en nosotros podemos seguir amando. Y la persona puede decir, bueno, y esta persona que no tiene vergüenza, que tiene frente de pedernal o de diamante, que es una persona tan cueruda que lo están ahí ofendiendo y él sigue amando. Y cómo no, si tiene a Cristo en su corazón. Así es fácil, hermanos, con la ayuda del Señor. Pero sin Cristo todo es imposible. Pero con Él todo es posible. Cierre sus ojitos.